Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar. Pero un poco pensando en lo que sería este 6%, si se llegara a incluir dentro del presupuesto, este 6%, ¿en cuánto ayudaría a la mejora en términos de resultados, ¿no? En función de un poco ese modelo o esos puntos neurálgicos que ustedes planteaban de problemas que hoy tiene la educación pública. Y consideran que, bueno, que este dinero que se impute y que se le coloque a la educación esos resultados, digamos, se mejorarán en función también de ese aumento de dinero, o que también una mejora en la gestión y en la forma de ejecutar esos recursos puede también ser sumamente necesaria, ¿no?, para acompañar ese aumento presupuestal. ¿Cómo la ven ustedes un poco? En primer lugar, yo creo que los resultados no se explican por sí mismos. O sea, lo que se trata acá es de generar las condiciones que permitan cambiar los resultados. Que estamos de acuerdo que los queremos cambiar todos, queremos mejores resultados. Y este es apenas un instrumento. Hay otros instrumentos necesarios que ponen arriba, lo que estuvimos hablando acá, proyecto educativo, mirada a mediano plazo, ¿no? O sea, un conjunto de variables importantes. Este es uno que incide directamente en generar mejores condiciones para, desde ese lugar, con otras acciones concretas, tratar de obtener mejores resultados. Porque si no caemos en esta lógica, yo estando en México hace un par de años atrás, nos explicaba una cuestión interesantísima. En México había pruebas nacionales y regionales que estaban directamente atadas el resultado de los alumnos a la variable salario, era una parte de componente salario variable de los docentes. Les iba todo bárbaros. Pero después, cuando llegaban las pruebas internacionales que se aplicaban con los evaluadores externos, México caía. Claro. O sea, hay miles de mecanismos de mejorar resultados. Creo que hoy nadie está pensando, por lo menos en el gobierno no hemos encontrado planteo de este tipo, capaz que de otro lado sí pudiera darse, que se esté pensando desde esta lógica. Entonces, el 6% nosotros lo pensamos como parte de un proceso macroeconómico y un esfuerzo macroeconómico de la sociedad para comenzar a inyectar en la educación aquello que es necesario en función de los desafíos que el sistema educativo tiene. Nosotros creemos que ahí hemos perdido un tiempo valiosísimo, particularmente 2010-2015, esa situación de estancamiento en términos o en guarismo del PBI, debiéramos haber aprovechado en otra instancia. Parece importante que ahora sí nosotros podamos caminar hacia ese objetivo, sobre todo porque el Uruguay, si no modifica esta lógica, va a quedar muy rezagado en cuanto a la región, en términos de inversión en educación. No hay mucho margen, o mejor dicho, no hay margen para reasignar lo que ya se está asignando, o redistribuir lo que ya se está asignando en materia de educación, porque hay desafíos nuevos incluso planteados por delante. Entonces estamos hablando de un problema de asignación presupuestal. Por eso para nosotros el objetivo de tender y de llegar objetivamente a ese guarismo del 6%, que no va a cambiar los resultados por sí solo, reitero, esto hay que darlo muy claro, sí nos va a posibilitar seguir caminando en términos de proceso. Acá hay que pensar en términos de procesos hacia unas mejoras en las condiciones y desde ahí trabajar en la mejora de resultados. Sí, siempre digo, ¿no?, que la educación no es una fábrica de hacer chorizo, no, como el muro, ¿no?, la película de The Wall. No funciona así, ¿no? Es un proceso, primero que nada, humano, ligado a los vínculos, ligado a las expectativas de las personas. De lo más multicausal que te puedes encontrar en... Totalmente, ¿no? Estaba releyendo un libro de un maestro uruguayo y decía, bueno, llegué a una escuela rural y primero tenía que darle de comer a los gurises, ¿no? Entonces, digamos, pensar la educación desligada del proceso social no existe. Entonces, cualquier cambio que hagamos es a mediano plazo, ¿no? Es decir, si tenemos que mejorar la titulación y vamos a estar 4 o 5 años, ¿no? Nadie puede pensar que de un día para el otro vamos a dar grandes saltos. Entonces, no hay shocks educativos, ¿no? Lo que hay son procesos graduales. Ahora, lo que sí está claro es que no hay ningún país del mundo que tenga buenos resultados con la inversión que tiene Uruguay. Claro. Y eso, revisen todo el planeta, ¿no? Y no hay. Uruguay hoy está por debajo de Brasil, está por debajo de Argentina, está por debajo de, creo que estamos arriba de Chile, y de Perú. Sí, de Perú, si no digo mal, ¿no? Y estamos después, obviamente, ni hablar de Cuba, pero después nos queremos comparar con Finlandia. Pero Finlandia, no solo que tiene una economía mucho más grande que la nuestra, por lo tanto ese 4,5 eventual podría ser, no, sino que invierte mucho más, el 4,5, no, está alrededor del 6%,
pero viene invirtiendo eso hace 50 años. Entonces, sí, observamos modelos utópicos para Uruguay, claro, imposibles de alcanzar hoy, dadas las características, ¿no?, de los dos países. Es como... no existe, digamos... Y además que no somos finlandeses, pequeño detalle, ¿no? Claro. Pero supongamos que traemos la mejor escuela de Finlandia, ¿sí? Y no va a funcionar porque hay características de los estudiantes uruguayos que no tienen los estudiantes finlandeses, porque la desigualdad en Finlandia es infinitamente menor que en Uruguay y la pobreza tiende a cero. Entonces, y nosotros no tenemos una pobreza en personas jóvenes que tiende a cero. Tenemos una pobreza en personas jóvenes que duplica el promedio de las personas adultas, ¿no? Entonces, pensar en esos términos no sirve. Y por eso algunos se enojan, dicen, no, se está reduciendo una discusión económica. Pero es que no existe en el mundo un país que haya avanzado en educación sin fuertes inversiones, ¿no? Y tenemos que hacer 100 centros educativos. Claro. Y esos 100 centros educativos sale $1 millón, $1,5 millones cada uno, ¿sí? Para tener una aproximación, ¿no? Y hay que hacer 20 centros de estos por año. Y eso y dotarlos de docentes. Y hay que poner pero cuando digo 100 estoy haciendo una aproximación, pero más o menos es lo que está, digamos, pensado que se necesita, ¿no? Y por supuesto que va a haber que poner docentes, que va a haber que poner equipamiento en esos centros. Entonces esto nos va a llevar un tiempo, ¿no? Pero no estoy en la mirada apocalíptica de que toda la educación está mal, ¿no? Y yo sé que en esto prácticamente que estoy solo. Pero, en el Frente Amplio incluso en el Frente Amplio, pero a ver, las brechas sociales entre los más ricos y los más pobres, las brechas entre el interior y Montevideo, la cobertura del sistema educativo, son todo, bueno, la matrícula, son todos elementos que han mejorado. Claro, si uno tiene una educación pequeñita, donde llegamos a los sectores medios, y nos va a ir fantástico en Pisa. ¿Sí? Nos va a ir bárbaro en PISA, pero uno no puede hacer política educativa en función de las pruebas internacionales. Nos den bien o nos den mal. Eso es una medida y hay que tomarla como tal, y yo creo que Uruguay tiene que seguir participando, y a mí no me preocupa eso. Lo que creo que tenemos que tener claro que estos procesos son graduales, ¿no? Y no va a haber... es más, seguramente lleguemos al 6% y no vamos a tener cambios espectaculares. Y también en esto tenemos que manejar estas expectativas y ir conversándolas con las personas, porque si no, digamos, si hoy, invirtiendo lo que invierte Uruguay, nos dicen que no tenemos resultados, y somos uno de los países que invierte menos en América Latina, probablemente dentro de 5 años sea peor. Pensemos un poquito en el motivo de toda esta discusión, que son los uruguayitos estos que ingresan con 6 años a la escuela y, si todo sale bien, salen con 17, 18 años en sexto de liceo, terminan un ciclo educativo básico, por así decirlo. ¿Cuál es el objetivo? Es decir, ¿qué se les va a enseñar pensando en qué modelo de ciudadano, en qué modelo de estudiante? Tiene que ver con el perfil. Y si uno ve un poco los programas, siempre se resalta la idea de fortalecer el accionar democrático de estos sujetos, de lograr autonomía, que sean sujetos autónomos, de formar ciudadanos críticos. Educar para la libertad. Educar para la libertad. La educación como un arma para ascender socialmente, como logro ascender socialmente gracias a mi nivel educativo alcanzado. La educación como preparación para el mercado. Es decir, hoy, la educación uruguaya, ¿en qué tipo de ciudadano está pensando? ¿Sí? ¿Y en qué tipo de ciudadano debería de pensar en base a el mundo tal y cual lo conocemos hoy? Yo a todo esto que comparto, que tú planteaste y que forma parte de algunas definiciones que creo que tanto la Fuerza Política Frente Amplio como nuestras organizaciones sindicales tienen, nosotros estamos agregando un elemento clave, que es el tema de la cultura del trabajo. El trabajo no para el mercado. El trabajo con una concepción antropológica, como elemento de transformación cultural que es capaz de hacer el hombre. Creo que acá está el elemento central, porque hay que romper con aquella idea que en los 90 se implementó mucho de que estudiar no implicaba esfuerzo y que si vos no sabías o no podías opinar sobre un tema, la culpa la tenía el docente. No, estudiar, aprender implica un esfuerzo, implica un trabajo, y que desde ahí hay que formar a la persona humana y a las futuras generaciones. Creo que este es el elemento que en nuestras sociedades hoy está muy en debate, porque hoy hay un modelo que promueve mucho el consumo, por ejemplo, pero que lo vemos hasta miremos una novela, cualquiera, de las que llegan a nuestro país.
¿Cuántos son los que trabajan de los actores, de los personajes de la novela? No figura el trabajo como elemento articulador de la sociedad. Figura tal vez esta noción del trabajo asociada a las ofertas del mercado. Pero el trabajo como realización humana, como cuestión de transformación cultural, no aparece ni siquiera en estas representaciones que hoy están vigentes en la sociedad. Creo que ahí hay un elemento que hay que seguir trabajando y que por eso nosotros insistimos mucho con transformar y comenzar a dejar de rendir culto a esa vieja dicotomía que otros nos lo impusieron desde una concepción de clase entre la separación de trabajo intelectual y trabajo manual. Porque detrás de esto estuvo el origen también de la educación media, que era para la élite, la ilustrada, que iba a estar ya predestinada, por decirlo de alguna forma, a cumplir ciertas funciones en la sociedad, mientras que otros estaban destinados a otras cosas. El propio origen de la escuela técnica tiene que ver con esto. Aquella idea ballista del liceo como formador de clase media que entienda a los políticos, pero que no quiera ser como ellos. Efectivamente, entonces ahí hay una discusión fuerte a dar. Me parece que hay que comenzar a trabajar fuertemente en esto. Incluso con algunas discusiones que por lo menos hay que esbozarla. A veces lo comparamos con países, como decían ustedes, acá el caso de Finlandia, pero uno ha conocido en el mundo también, por ejemplo, experiencias de modelos educativos donde la escolarización formal no comienza a temprana edad, sino que comienza a más tarde edad. Sí. Acá tiene que ver también con el otro tema, el papel de la familia o los referentes adultos, para no entrar en discusión de lo que es familia hoy. Creo que también ahí hay un componente importante de la idea de la corresponsabilidad que hay que empezar a trabajar muy fuerte. Hay una corresponsabilidad en el acto y el hecho educativo, la formación de las futuras generaciones, que no se la podemos dejar exclusivamente a manos de la escuela formal, que hay otras instituciones del Estado que deben participar, y esta discusión también hay que ponerla arriba de la mesa. Sabini, ¿te parece que hay que hacerle cambios a la ley de educación que aprobó el Frente en 2009? Qué pregunta complicada. Te la hago a vos porque primero me va a decir que obvio. Creo que sería muy difícil hoy, ¿no? En la situación actual, lograr un acuerdo para cambiar algo de la ley, sería complicado. Yo tengo un proceso, digamos, una opinión relativamente crítica del proceso de aprobación. Uh-huh. Es decir, yo creo que si el Frente no está dispuesto a aceptar una serie de demandas que por la tradición educativa uruguaya iban a surgir, hubiera sido mejor no convocar un debate. Hablas de autonomía y cogobierno. Claramente, es decir, uno no... Pero esto lo hago de la fraternidad frente amplista, no es una crítica a las personas que en ese momento dirigieron ni a mis compañeros que votaron, ni simplemente lo hago como una reflexión, porque creo que eso es un problema en la actualidad. Es un problema hoy porque los organismos de participación están deslegitimados, porque los docentes te plantean para qué vamos a discutir si después después se va a hacer lo que el gobierno quiera, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena ley en términos generales, ¿no? Uh-huh. Tiene la característica que no dejó conforme ni a los docentes ni a la oposición. Pero en términos generales, a mí me parece que, por ejemplo, si uno mira la parte normativa, ¿no? Sí. Establece la educación como un derecho humano fundamental para todos a lo largo de toda la vida. En eso creo que nadie puede tener dudas. Tiene cosas buenas, ¿no? Es decir, jerarquiza la participación, establece mecanismos, le da una voz a los docentes en los consejos. Yo le haría algunos cambios, ¿no? Decía, me parece que una ley, digamos, un sistema educativo que tiene un consejo que digamos que tiene muchas potestades, ¿no? Y que eso muchas veces le quita agilidad. A mí me gustaría más una cosa de un consejo, un codicen, digamos, donde uno reúna a los diferentes desconcentrados y de repente sí haya un presidente, pero que ese sea el ámbito articulador, ¿no? Y digamos, en lo personal, por supuesto que le haría cambios, pero creo que no... ¿Tú crees que ANEP tendría que ser autónoma y cogobernada por docentes y por órdenes docente, estudiantil? No lo sé, así digamos, lisamente, no lo sé. Creo sí que la universidad ha demostrado que es un modelo que puede funcionar, ¿no? Con la salvedad de que en la universidad hay adultos, ¿no? En todos los órdenes. Yo creo que la participación es buena per se, y la toma de decisiones también y forma ciudadanía. También tenemos responsabilidad, digamos, desde el punto de vista
republicanas, ¿no? Claro. Y la educación, bueno, maneja muchos recursos. Creo que tenemos un sistema que es relativamente equilibrado. No sé si, digamos, así levanto la bandera 100% de la autonomía del gobierno de la ANEP. Pero me parece que hoy la autonomía técnica está garantizada. Sí. Que eso es lo que establece la Constitución de la República. Es un debate que no sé si, digamos, si en este momento es operativo darlo, ¿no? Creo que es más importante esta discusión que estamos dando de bueno, sabemos que se van a aumentar los recursos, ¿en qué los invertimos, ¿no? Olivera, yo supongo que, claro, obviamente es una de las banderas que ha tenido históricamente también FENAP, es el tema de autonomía y cogobierno para ANEP, y si se quiere fue el punto, un punto de ruptura muy fuerte que tuvo los sindicatos docentes con el Frente Amplio, esa ley que se vota en 2009, luego de proceso de debate educativo, incluso como que pareciera que después de eso nada fue igual entre los gremios docentes y el Frente Amplio, como que algo se rompió, ¿no? Algo se quebró ahí. Pero ahora con el paso del tiempo y mirándolo en retrospectiva, ¿tú estás convencido de que es la mejor forma de gobernar la educación, un gobierno que no integre al sistema político? A ver, está claro el posicionamiento de los sindicatos de la educación, del PCNT sobre el tema, pero yo creo que en estos momentos no haríamos bien puntualizando un debate tan puntual, valga la redundancia, como es el formato institucional expresado en una ley. Parece que esto hay que darlo en un marco más general. Está claro que hay diferencias que tuvimos con el planteo de la ley. Hay algunos organismos de la ley que no están funcionando, esto hay que decirlo claramente. Hay allí una superposición de funciones, muy atomizado, las responsabilidades que se terminan diluyendo y nadie sabe dónde están las responsabilidades. Es decir, hay un conjunto de elementos en la norma, incompatibilidades, cosas que no se pudieron cumplir, que lo dijimos en su momento no se iba a poder cumplir, como por ejemplo la separación de secundaria en educación media básica y educación media superior, porque no es dividir lo que tengo entre dos, es multiplicar lo que tengo casi por dos, es exactamente al revés la ecuación ahí. Entonces hay una serie de elementos que uno diría tienen que ser cambiados en la ley, pero yo coincido con lo que decía Sabini, no hay condiciones políticas para discutir esto hoy. Y perder el tiempo sin atender, porque hubo una discusión que fue el formato institucional y esto abarcó buena parte del primer gobierno del Frente Amplio. Después hubo una discusión más concreta que fue, por ejemplo, el tema ladrillos, el tema salario, y capaz que llegó el momento de discutir, para no ser contradictorio con lo que estamos planteando, la globalidad del asunto. Y capaz que en ese proceso de discusión de la globalidad del asunto uno termina concluyendo que también es necesario, después de que definamos algunas cosas, modificar el formato institucional. Pero Olivera, si tú le tuvieras que hablar a un ciudadano uruguayo promedio que trata más o menos de informarse sobre el tema, ¿cómo lo convencerías de que los partidos políticos no tienen que incidir en el gobierno de la educación de los uruguayos? Bueno, hay dos o tres cuestiones que son claras. Uno es los partidos políticos han administrado, todos los que han estado en el gobierno hasta ahora, al sistema educativo. Algunos lo hicieron optando por políticos fracasados, otros han optado por docentes, pero han respondido directamente y son responsables de las políticas que se han aplicado y de los resultados que esas políticas están arrojando. O sea que ahí hay un ejemplo. La participación, o mejor dicho, el involucramiento de los actores del sistema educativo fue muy fuertemente deteriorado a partir de la ley 14.101, cuando se puso al sistema educativo bajo el control del sistema político. Esto tiene que ver con lo que decía Sabini, la falta de participación o el no querer participar de los docentes en la definición de las políticas como verdaderos técnicos que son del ámbito educativo. Bueno, estas cuestiones son las que a veces podamos discutir en ese proceso para decir, no ha sido buena la experiencia. Esto lo discutíamos un día con el expresidente Mujica mano a mano. Él decía, estaba convencido que el CODICEN no debía existir, por ejemplo. Porque si hay un organismo político burocrático es el CODICEN, por excelencia. ¿No? Que además discute desde los 1.600 millones de dólares del presupuesto ANEA hasta si se coloca un water en el liceo de Mazoyer allá en la triple frontera. Es una cosa bastante absurda. Ahora, no estaban las condiciones políticas dadas para discutir esta cuestión, cuando incluso planteó la autonomía de un consejo en un viejo esquema que era anterior a la 14.101. Bueno, sabemos lo que pasó. Por lo tanto, creo que hay una serie... Claro, no se la llevaron por yo ni siquiera Frente Amplio. Hay una serie de elementos que uno puede poner en la mesa para decir,
no será la hora de evaluar este formato institucional y su funcionamiento, más allá de los cambios que se introdujeron en la última ley, que son perfectibles como toda norma, ¿no? Sí, yo me voy a salir del esquema brevemente. Acción sindical, ¿sí? Negociación con el gobierno, están en eso, y también en forma paralela la medida del paro, ¿sí? Mirando hacia adentro, la evaluación que hace FENAPES acerca de la eficacia y la eficiencia del paro como medida de lucha para lograr los objetivos que se proponen. A ver, nosotros tenemos una estrategia definida que es máxima extensión de la libertad sindical. Cuando uno plantea esto, muchos sectores te quedan mirando. O sea, no hay libertad sindical si bueno, es una organización sindical y derecho a formar sindicatos, si no hay derecho al ejercicio de la huelga y si no hay derecho al ejercicio de la negociación colectiva. Estos tres elementos componen el concepto global de libertad sindical. Nuestras organizaciones, y particularmente la Federación, ha venido trabajando desde esta lógica. No hemos adoptado el paro como primera medida, hemos apostado a la negociación. Lamentablemente, hoy lo decíamos al ministro de Trabajo, nos preocupa porque en política la variable de tiempo es una variable fundamental. Fíjense usted que contradictorio. El Poder Ejecutivo fija un plazo de 90 días para que el sector privado logre acuerdos en materia salarial. Sin embargo, el sector público no vamos a tener ese tiempo, porque hoy, a 14 de julio, todavía no tenemos las pautas en materia salarial, y al 31 de agosto el Poder Ejecutivo tiene que estar presentando la propuesta de presupuesto del Parlamento. Entonces, ahí hay que asumir responsabilidades en la materia. Incluso le decíamos al ministro, bueno, si esto nos genera, ¿qué es lo que nos genera esta falta de propuesta, respuesta o de avances en los ámbitos de negociación? Que haya un conflicto que está instalado y que se expresa a través de la movilización. O sea, uno pretendería, y pretende, está dentro de la hoja de ruta, resolver los conflictos, porque el conflicto implica diferencias, no implica necesariamente movilización, a través de la negociación colectiva. Pero cuando los ámbitos no funcionan, cuando hay retrasos tan importantes como el que estamos señalando, las organizaciones sindicales deben apelar a la movilización. No como primera medida, sino como una medida complementaria, subsidiaria, en relación dialéctica con la negociación colectiva, y sobre todo teniendo un elemento que para nosotros a esta altura es muy importante, que es el diálogo permanente con estudiantes, con padres, con trabajadores y con todo el sistema político. Como para ir cerrando ya, cuando Tabaré Vázquez se propuso armar su gabinete allá por el 1 de marzo, designó como ministra de Educación y Cultura a María Julia Muñoz, ¿no? Una de sus más compinches, digamos, y aliadas dentro de lo que ha sido su gobierno, de lo que había sido su gobierno anterior. Se trata, manda una señal bastante clara, ¿no? Priorizando un rol básicamente político y negociador de una arena donde había muchos actores y hay muchos reclamos y conflictos como en juego o en boga, por sobre, bueno, ciertas capacidades técnicas que a veces muchos consideran necesarios para ejecutar cierta política pública. ¿En qué sentido consideran beneficioso que se haya priorizado ese rol de articulador político por sobre un rol técnico para un área tan compleja como es la política educativa? Bueno, yo, si puedo decir una cosa, porque sí, me quedó colgada la pregunta de la ciudadanía. Yo solo quiero decir esto. Sí. Si el sistema educativo logra que un estudiante salga y agarre el diario y sepa, digamos, problematizarlo, yo me doy por bien pagado. ¿No? Simplemente porque me había quedado colgado. ¿Te gustó la pregunta del compañero? Hay algunos diarios que son imposibles de entender igual. No, que problematizarlo, digo, que logre problematizarlo. Problematizar los comentarios de Diario El País está bueno también, como ejercicio para Los un editoriales. De cualquier diario, hasta de todos. De la Diaria, del Observador, del País. Pero está buena la pregunta. A ver, en realidad el Ministerio tiene un rol coordinador del sistema, no tiene un rol de gestión. Yo creo que en la ANEP el actor clave es el CODICEN, ¿no? Es ese consejo, y después los desconcentrados que son los que llevan la gestión día a día, ¿no? De esto se hizo mucho, se habló mucho por el conflicto, etcétera, que bueno, que probablemente María Julia sea una persona de un gran carácter, ¿no? Pero creo que tiene clarísimo cuáles son los objetivos programáticos del frente, y además cuál es el rol que ella cumple en esto, y cuál es, digamos, el lineamiento, ¿no? Que es fortalecer la educación pública. Y cada vez que María Julia ha hablado de cuestiones programáticas, yo he compartido 100%, ¿no? Entonces creo que a veces desde los medios también se generan, ¿no?, este tipo de cosas, como, bueno, la relativa a los paros. ¿Qué
¿qué herramienta tiene un trabajador si no es hacer paro? ¿Qué va a hacer? ¿No? ¿Enseñarle mal a los gurises? A mí puede no gustarme un paro. Cuando era docente siempre hice paro. O puede no gustarme la razón desde el Parlamento, ¿no? Cuando se hizo la movilización, creo que fue 2 años, por el salario de ingreso, y yo me molesté, porque cuando se hizo la discusión de cómo se iba a distribuir el 23%, de repente los salarios más bajos no fueron los más beneficiados. Entonces después, cuando se hizo un conflicto donde se planteaba que el salario de ingreso era muy bajo, me molesté. Y me puedo molestar con el paro, pero es el derecho de los trabajadores y es la herramienta por naturaleza que tiene un trabajador, y más un trabajador de la educación. ¿Que hay otras medidas que podrían hacer? Por supuesto, pero eso lo tienen que analizar los sindicatos. No lo podemos decir nosotros, pero simplemente porque me había quedado colgado de esto y también quería hacer un comentario con respecto a los paros, porque también vemos cómo desde los medios se ataca la herramienta permanentemente, ¿no? Bueno, sí, para el observador nunca un paro va a estar bien, lo haga quien lo haga, no, digamos, claro, ni por cualquier razón. Pero si no fuera por los paros, en una época Tajam y Cultelli habían hecho una gráfica, que trabajaban, el ex senador Tajam trabajó para FENAPES, donde hacía una correlación entre las horas de paro y los aumentos salariales. Y hay una correlación directa. Hay una relación directa. Entonces, no le podemos pedir a los trabajadores que no tomen medidas de lucha, porque seguramente si no tomaran medidas de lucha, sus salarios serían mejores y peores. Y no solo en el sistema educativo, en todas las relaciones laborales. Sí, pero Olivera, un detalle sobre esto, ¿no? Cuando el gremio de estudiantes de IABA, salió con una declaración que era un poco crítica respecto al último paro docente, diciendo, bueno, que obviamente reconocían, reivindicaban la herramienta, pero que en este caso no compartían las razones del paro. La respuesta desde los gremios docentes fue, fue como dura para con los estudiantes. Uno leyó en varios lugares como expresiones bastante que desacreditaban. ¿Vos cómo lo tomás, eso que dijeron los gurises del gremio? A ver, yo la verdad que no tengo la misma información. A mí me toca coordinar ese bicho que se llama Coordinadora Sindicato de la Enseñanza. De hecho, vengo de ahí. Y en realidad, en primer lugar, la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media, que participa asiduamente, al igual que la FEU, de las reuniones, los compañeros del CEIPA, del CEM, de la coordinadora, plantearon total adhesión a la movilización. Obviamente, y bienvenido sea, acá no es una corporación, se admiten visiones diferentes sobre el mismo hecho. Lo importante es que eso se plantee donde se tiene que plantear. La coordinadora como tal, y por lo menos nuestra organización nacional, la FENAPES, no emitió jamás una declaración atacando ni violentando la decisión de los estudiantes del IABA. Podemos tener una opinión contraria y de hecho estamos comprometidos a discutir con los compañeros estos elementos, pero no utilizamos en este sentido ninguna cuestión que pueda ser de ataque a los estudiantes. Y voy a hacer una referencia concreta a lo de Muñoz, que me parece interesantísimo, ¿no? Uno ha aprendido con los años que hay peleas que no compra, y menos cuando se lo ponen ciertos diarios. Yo prefiero un político para la acción política que un tecnócrata. Esto toda la vida, así por definición. Político que además lo conocemos de muchos años, caso de María Julia Muñoz. Yo la vi actuar directamente en todo lo que fue la construcción del Sistema Nacional Integrado de Salud, atar intereses, planteos, propuestas de sectores como la Federación de Salud Pública, la Federación Uruguaya de la Salud, el movimiento sindical en su conjunto, el empresariado médico. No es una tarea fácil que la pueda hacer cualquiera, no la puede hacer ningún técnico, la hace un político. Y esto es así. El Uruguay tiene experiencia de ese tipo. Cuando en este país, en el 2002 se hundió el país, el sistema político apoyó a un político para resolver la crisis económica. Y ahí todos los partidos se pusieron de acuerdo en torno al papel que va a jugar por ese actor. Por tanto, yo suscribo esta cuestión. Y pasan cosas tan como esta, más allá de la postura, las características personales. Yo tuve una reunión hace muy poco tiempo con la ministra, el director de Educación, toda la ANEP, y allí la ministra reconoció errores. Por ejemplo, dijo, reconozco que fue un error haber comunicado por la prensa, haber comunicado quiénes iban a ser los integrantes de los consejos desconcentrados. Nos lo dijo a todos los presentes. Ahora, ningún tecnócrata te va a reconocer jamás eso. No, pues yo no me equivoco, dice el tecnócrata. Entonces me parece que hay a veces algunas peleas que se intentan instalar en la agenda pública desde algunos lugares que no vale la pena comprar.
Igual a veces sabemos quienes desde la academia, de distintos lugares, nos interesa el tema de la educación, e invertimos tiempo y recursos en investigar sobre educación y bueno, y muchas veces desde el movimiento sindical son de poco recibo, digamos, datos o investigación que se hace y se nos tilda sin mucha vuelta de tecnócratas, ¿no? Cuando se podría ser un poquito más delicado ahí, ¿no? Porque algunos nos gusta nada más la educación y tratamos de entender y... con onda nomás, porque no son todos tecnócratas. No. Somos a ver, investigadores. yo confío en los técnicos y trabajo a diario con técnicos. Yo vengo de estar discutiendo hoy con el Poder Ejecutivo la construcción del presupuesto y antes implicó que estuviera reunido toda la jornada de ayer con los economistas Oleski y Darrocha asesorándome sobre economía. O sea, no es la discusión esa. El problema es que hay una tecnocracia que ha tenido y ya está ocupando un lugar que, por ejemplo, en materia de educación nos presenta como evaluaciones muchas miradas sociológicas de un paradigma que no compartimos y que ayudan a construir falsos diagnósticos sobre una realidad que no existe.